Ser podcast. El Consejo de Ministros ha aprobado hace pocos días una normativa de consumo sostenible que va a obligar a los anunciantes a que apoyen con datos reales las afirmaciones que hacen en sus anuncios. Adela Molina, compañera de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Hola, Fernando. Estamos hablando de acabar con lo que se llama la publicidad del miedo, pero también hay medidas incluidas en esa normativa como la de acabar con la reduflación y con la obsolescencia programada. Eso es, uno de los objetivos de esta ley de consumo sostenible es mejorar la información que reciben los consumidores de los productos y servicios que contratan, impedir falsedades y dar más garantías a los usuarios. Sobre la publicidad del miedo, que son esos anuncios que usan un peligro o riesgo potencial como principal reclamo, se ve muy claro en algunos anuncios de alarmas o de seguros como este. ¿A ti que tienes niños pequeños no te da miedo que intenten entrar en casa un día o cuando os vayáis a la playa o al pueblo? Con todo lo que tiene nuestra alarma, la verdad es que yo no me preocupo de nada. Lo que quiere Consumo es que esas afirmaciones incluyan datos reales, de forma que el consumidor pueda valorar la frecuencia, el impacto o la proporción real que tiene ese riesgo o peligro que nos están contando para que contratemos el producto. En cuanto a la reduflación, que es ese fenómeno, combinación entre reducción de la cantidad de producto e inflación en el precio, que se nota en muchos paquetes de galletas o de patatas. Los abrimos y hay más aire que patatas. Bueno, también en la línea de mejorar la información a los consumidores, se quiere obligar a informar en los puntos de venta de cualquier cambio en la cantidad de los envases y en el precio, para que seamos conscientes de que estamos pagando más por menos. Ese aviso en tiendas o supermercados debe hacerse durante al menos 3 meses. Y el tercer punto, la obsolescencia programada, pues en este caso lo que quiere hacer Consumo, también con esta ley, es prohibir que en el diseño de un producto se limite su vida útil. Para ello se prohíbe incluir en los productos características que limiten su duración o inducir a que se cambien baterías, por ejemplo, u otras piezas antes de lo necesario. Además, en el caso de los productos digitales, se va a vetar ocultar información sobre actualizaciones de software que puedan afectar negativamente a su funcionamiento. Esto es algo que ha supuesto multas a empresas como Apple en varios países por no informar a los propietarios de iPhone de que las actualizaciones iban a ralentizar mucho sus dispositivos. Adela, hablando precisamente de la obsolescencia programada, que es un concepto que ya conocemos de hace tiempo, ¿tú has oído alguna vez hablar de la alargascencia? La verdad es que no. ¿Pero te puedes imaginar de qué podemos estar hablando o no? ¿De una mayor duración del producto, por ejemplo? Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Oye, explícanos en qué consiste exactamente ese término, alargascencia. Pues mira, de forma sencilla, para que tanto vosotros como los oyentes que nos están escuchando lo entiendan, la alargascencia es intentar alargar la vida útil de los productos, como son los teléfonos o las tablets, arreglándolos en vez de comprar unos nuevos. Sería todo eso contrario a la obsolescencia de la que nos hablaba Adela. Hola, buenas. Soy Alexandra. Venía para hablar con José. ¿Qué tal? Hola, Alexandra. Encantado, Alexandra. La verdad es que últimamente sí que estamos notando un pequeño incremento, tanto en móviles como en tablet, de que el usuario está un poquito más concienciado en alargar la vida útil de sus dispositivos, ya que la diferencia con modelos nuevos no es tan sustancial como hace años y la verdad es que supone un gran desembolso económico. Escuchamos a José Antonio Hernández, el coordinador técnico del taller de reparación Europa 3G en el barrio de Salamanca de Madrid, donde nos hemos acercado para hablar de la concienciación de arreglar los dispositivos electrónicos. Que ahora estamos muy concienciados con el tema de los vehículos eléctricos y demás, pero con el tema de producto electrónico todavía no tanto. Es decir, los móviles lo primero que hacemos es mirar uno nuevo, las neveras ya no se reparan tanto como antes. También muchas veces no es solo el consumidor, sino los propios fabricantes de telefonía ponen trabas a la hora de reparar. Nosotros, que somos un servicio técnico multimarca, pues sí que buscamos cualquier tipo de componente, pero cuando lo llevas a servicio técnico oficial dan un porcentaje de equipos irreparables más alto del que debería. Solo en España cambiamos de teléfono cada 3 años, según un estudio de la empresa Rentic. Somos uno de los países que más renueva sus smartphones, solo por debajo de México, que lo cambian cada año y medio. Que luego además la diferencia, como he comentado antes, de dispositivos antiguos a nuevos prácticamente no se nota. Es decir, la diferencia entre un iPhone 13 y un iPhone 16 es muy justa, pequeños cambios en la cámara y poco más. La base no cambia y en algunos casos, ya no en el caso de Apple, pero en el caso de algunos fabricantes, nosotros hemos tenido el caso de algún cliente que ha comprado el modelo nuevo y su cámara hace peores fotos
que la del modelo antiguo, creyendo que está comprando algo más avanzado con el paso del tiempo, y no, muchas veces no es así. Eso lleva a que muchos teléfonos se desechen. Julio Barea, responsable de residuos eléctricos de Greenpeace, nos explica que acaban en vertederos o en otros países. Pues se producen prácticamente 900.000 toneladas de residuos electrónicos cada año, ¿no? De los cuales apenas se recicla un 20%. Esto significa que cientos de miles de toneladas terminan pues donde no tienen que terminar, ¿no? En vertederos o, como decíamos, si hemos denunciado, por ejemplo, el caso de Ghana, Pakistán, Nigeria, India, pues exportadas ilegalmente a estos países, ¿no? El daño al medio ambiente comienza desde la construcción de estos dispositivos porque los materiales necesarios se extraen con minería. Así nos lo explica Adriana Espinosa, que es la coordinadora del estudio de alargacencia de la ONG Amigas de la Tierra. La extracción y procesamiento de todos estos minerales es muy contaminante en términos de roca removida, ¿no? Hay que hablar estamos hablando de minería, de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo energético, que a su vez proviene de energía fósil normalmente, en fin, de un impacto sobre las comunidades, los territorios, muchas veces en el sur global, países y regiones de donde se obtienen todos estos minerales, con lo cual tiene un impacto enorme, ¿no? Pero el daño no solo es para el planeta, Fernando, también es social, porque al igual que los desechos se van a otros países, es en otros países donde se extraen los materiales y se fabrica el teléfono. Para obtener estos metales se hace normalmente en territorios de otras regiones del mundo sin que se respeten los estándares más básicos de derechos humanos y ambientales. También la propia fabricación de estos móviles. No se fabrican los móviles en España, sino que vienen de China, de Bangladesh, de otras regiones donde tampoco se respetan los derechos humanos más básicos, ni por supuesto los derechos laborales, ¿no? Pues Adela, ya ves, alargascencia, un nuevo concepto que hay que apuntarse en la libreta terminológica de consumo. Espero que con esta nueva ley de consumo al menos sí se pueda detener un poco la producción en exceso de esos dispositivos móviles y que el daño que producen a nivel ecológico también se vea reducido. No sé si tú confías también en eso o no. Sí, es otro de los objetivos que tiene esta nueva norma. Adela Molina, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Y Alexandra, escuchábamos a José del taller de reparaciones que nos contaba que aún hay poca conciencia ciudadana en cuanto a alargar la vida de los productos electrónicos. Esto es así, ¿verdad? Bueno, no tanto, aunque no todas las personas piensan en intentar darle más uso, hay otros como Nacho Garrido, que trabaja como repartidor, que prefieren arreglar sus teléfonos en vez de comprarse uno nuevo. Estos dispositivos, si funcionan bien y te dan, digamos, el servicio, no creo que haya una necesidad imperiosa de comprar uno nuevo. O sea, muchas veces un poco lo que nos quieren vender, pero a día de hoy, comprando un buen dispositivo, un dispositivo gama media, puedes alargar su servicio muchísimo tiempo, ¿sabes? Incluso puedes ampliarlo. En su caso ha tenido que hacer muchos cambios porque se le rompen parte del móvil continuamente. Dice que lo tiene siempre en el suelo, pero a pesar de eso le sale mucho más rentable seguir arreglándolo. En el peor de los casos estamos hablando de que tengas que cambiar una pantalla, ¿sabes? Una pantalla a día de hoy, dependiendo del teléfono, te puede salir más o menos caro. Y en muchos casos, pues los cambios que yo hago a este nivel de pantallas y demás, no hago repuestos originales, sino que me da la posibilidad de coger unos que me suponen más baratos y para poder cambiarlos. Nacho hace un mes que cambió su teléfono antiguo, pero gracias a las reparaciones ha podido usarlo 5 años sin problemas. Incluso nos dice que aún lo utiliza a veces. Patricia Villarín también ha arreglado el suyo unas cuantas veces porque empezó a darle problemas. Pues porque me empezó a hacer cosas raras el teléfono y perdía mucha información. Sí, le cambié una batería también. La última vez fue la placa del teléfono. Ella nos cuenta que lo arregla porque comprar uno nuevo es muchísimo más caro. Más que nada porque están un poco caros, hija, los teléfonos. Entonces, si tiene arreglo, si le pasa algo, sí que suelo arreglarle el teléfono. Alexandra, ¿y qué consejos nos dan los expertos para tratar de alargar, aunque sea un poquito, la vida útil, por ejemplo, de nuestros teléfonos móviles? Pues mira, lo primero es llevarlo protegido con fundas para evitar los golpes fuertes, como le pasa a Nacho con su teléfono. Nada de mojarlos ahora en verano, que nos contaba José, que es muy común las reparaciones por esos problemas. Intentar que la batería tampoco se descargue al 100%, ni cargarlo tampoco al 100%, porque lo que estamos haciendo es forzar esa batería en las cargas. Y claro, cuando ya no podemos hacer nada nosotros mismos, lo último que queda es llevarlo a arreglar. ¿Tú has llevado algún teléfono a arreglar? Porque te vi hasta hace poco con uno, pero no sé si el que traes es nuevo o es arreglado.
Pues este es nuevo. Si yo sabía que podía arreglar la batería o todo, lo hubiera llevado, porque es verdad que estuve 8 años con el antiguo teléfono, pero el pobre ya no daba para sí. O sea que lo has cambiado, pero por la batería. Exacto. Podrías haberle estirado un poco más la vida cambiándole la batería. Sí, y algo que yo no sabía, entonces ahora posiblemente lo lleve y lo intente utilizar de nuevo. Bueno, pues a ver si es verdad, porque lo hemos escuchado. No solamente una cuestión de ahorro económico, sino también de evitar un impacto ecológico con todos esos residuos que se generan con tantos gadgets, tantos aparatos electrónicos que compramos y consumimos a lo largo de la vida. ¿Cuántos serían realmente necesarios? ¿Cuántos realmente son prescindibles de esos que consumimos? No lo sabemos, pero seguro que unos cuantos nos podríamos haber ahorrado. Euros e impacto, ¿verdad? Exacto, sí. Alexandra Furnea, como siempre, muy interesante este reportaje sobre, habías dicho, alargascencia. Alargascencia, exacto. Un término que apuntamos en nuestro diccionario. Alexandra, gracias. Gracias, Fernando.